lo epistemológico sería algo que conocemos nosotros, tipo algo observable, y que de ahí lo empezamos a estudiar. Todo aquello que tiene que ver con el conocimiento humano, en el sentido de cuáles son los modos de acceder a ese conocimiento, de elaborar ese conocimiento, si quieren ponerlo en ese término más constructivista, y Eduardo, no te enojes. y, y los modos de justificación de ese conocimiento. ¿Qué pregunta es, Eduardo? No sé si contesta, digamos, pero la ontología, de nuevo, es aquello que piensa en el mundo tal como es, ¿no es cierto? El mundo tal como es. Uno puede pensar en eso. El mundo, ¿no es cierto? Independientemente de que haya alguien viéndolo, o escuchándolo, lo que sea, o oliéndolo, ¿sí? A ver, vamos con Eduardo. Profe, perdón. ¿No podrá hacer una explicación por el aula virtual, algo así cortito? Perdón, Eduardo. No entiendo. ¿Cómo sería eso? Una explicación de epistemología y ontología. ¿Pero por qué por habla virtual? No entiendo bien. Para ¿Hacer que un quede posteo? escrito. Bueno, dale, sí, lo hacemos. Dale, genial, gracias. Pero se entiende la diferencia, ¿no es cierto? No, es que yo la entendí al principio, pero después dijo el plano ontológico de algo y dije, pero no era epistemológico y me perdí otra vez. Por eso, pero para que siga, no sé, respondiendo otras preguntas ahora. El nivel del ontológico es el nivel del mundo tal como es, independientemente de si es conocido, si hay algún bicho que lo pueda oler, ver, escuchar, lo que sea, digamos, el mundo, ¿está bien? Y nosotros, cuando pensamos en epistemología, estamos ya pensando en sujetos que conocen. Y sujetos como nosotros, seres humanos, ¿sí? Tenemos cierta manera de acceder al mundo. Tenemos el cerebro que tenemos el lenguaje que tenemos, ¿sí? Todo eso, todo lo que tiene que ver con cómo nosotros accedemos al mundo, nosotros seres humanos accedemos al mundo, eso ya es epistemología, ¿entienden? Y luego tenemos el mundo tal como es. Nosotros podemos creer hoy con esta idea, ¿no? De que estamos como, yo se lo decía la semana pasada, y ahora vamos a lo de Eduardo, que hay una cuestión como más bien terminológica, creo, o etimológica, pero bueno, con el estado de avance que tiene la ciencia, podemos creer que las cosas que conocemos hoy son como son, digamos, así son las cosas, digamos. Pero ese es un error, esa es la manera en que nosotros, seres humanos, en este punto, digamos, de la humanidad, de la historia, digamos, de la humanidad, es lo que sabemos hoy, ¿sí? Eso puede cambiar, ¿entienden? Esa sería la idea. Nunca podríamos pensar en que accedemos de manera absolutamente, ¿cómo decirla?, transparente, ¿sí?, al mundo, a las cosas tal como son, como si tuviésemos un acceso privilegiado al mundo tal como es. No, siempre va a ser el mundo tal como nosotros, seres humanos, con este lenguaje, con este aparato cognitivo, este cerebro que tenemos, conocemos. ¿Cómo lo conocemos? ¿Sí? Bueno. Y sí, episteme tiene que ver con conocimiento, digamos. No sé si la cuestión ahí es la cuestión etimológica, digamos, tiene que ver con la noción de conocimiento, ¿no? Eso sería epistemología, como no sé bien la pregunta ahora, proviene del griego, claro, sí, tiene que ver con... Profe. La distinguida con doxa, si queremos ponernos así en doxa versus episteme, ¿no? Doxa sería... Igual no sé si tiene mucho que ver... Nada, bueno, no nos vayamos con esto. No es para... ¿Qué no es lo mismo? No sé. Lo ontológico está dentro de la epistemología. No, son dos planos diferentes. A ver, profe. Como son, independientemente de ser conocidas por nadie, independientemente de que haya un mamífero como nosotros, seres Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto?, que lo conozca o no a esa cosa. ¿Sí? Ese sería lo ontológico. Las cosas, tal como, sí, que decimos que existe algo, tal como existen, ¿no es cierto? Y luego está, como con un poquito de humildad epistémica, podemos decir, tal modo que nosotros, seres humanos, conocemos, ¿sí? Nosotros, un bichito más bastante particular, que está llevándonos al fin de este mundo, pero no importa eso, ahora la cuestión es que somos un bichito más en este planeta, como le digo, lo estamos destruyendo, pero bueno, que conoce de modo particular
¿sí? De un modo particular. Tenemos una cabeza, el modo de, digamos, nuestro aparato cognitivo es particular, maneja un lenguaje determinado, digamos, ¿sí? Y podemos creer que tenemos una manera de conocer el mundo. Eso tiene que ver con la epistemología, ¿sí? Sí, eso es lo de Ana, es básicamente lo que estoy tratando de decir, digamos, pero ya. No sé si Valentina, Darío, tienen preguntas, porque yo me encantaría meterme con las preguntas, el punteo de pregunta, pregunta. Pero dale, Valentina, vamos. O Darío. No, yo tenía la mano levantada de antes, Bien. perdón. Darío, vamos. No, yo tenía tipo como un ejemplo, no sé si me parece válido, pero para que usted me lo valide, y es que sería la ontología, por ejemplo, sería el mundo tal como es, partiendo de la base de que, por ejemplo, nuestros ojos, y tipo, creamos una imagen de lo que percibimos como luz, y a partir de eso creamos lo que serían los colores, por ejemplo. Es Exacto. una interpretación de luces y tipo de infrarrojos. Pero Darío, eso es epistemología ya entra... Claro, pero la ontología sería la luz en sí. Perfecto, exactamente. Entonces la pregunta de el mundo tal como es, ¿tiene colores o es más bien, tiene algo que ver con mi propio aparato cognitivo, el modo en que yo reconstruyo o elaboro, digamos, profundidad, distancia, colores, en fin, ¿sí? El mundo visual. ¿Sí? Es una muy buena pregunta, digamos. Y sabemos de bichos que se manejan en este mundo y son ciegos, por ejemplo. Los murciélagos, que mencionaba antes, no son ciegos, pero tienen un sistema que es el sonar, de ecolocalización, y así se manejan. Es muy esperable, digamos, que el mundo, en el sentido tal como percibe un murciélago, el mundo sea muy diferente de como nosotros lo percibimos. Y como sabemos, la percepción es la base del conocimiento, ¿sí? Eso no creo que haya duda al respecto. O sea, en la región 1, lo que conocemos de la región 1, podemos elaborar sobre eso región 2 y elaborar sobre eso región 3. Para que tengamos región 1 tiene que haber percepción. Si hablamos de región 1, estamos hablando de percepción. A ver, Sharon. Profe. Sí. Bueno, dale Juana, así cerramos. Es que no me deja levantar la mano, no sé por qué cuando pongo me la saca. Yo tenía una duda sobre fuente, que si era lo que representaba el objeto, o sea, por ejemplo, el ordenador, o sea, no me había quedado claro eso, que era la fuente. Sí, en ese caso la respuesta correcta a esa pregunta que me hacían antes es fuente. Ambas son fuente, tanto el sistema solar como la computadora son la fuente, ¿sí? De ese modelo. ¿Sí? Claro, y la mente y el átomo serían el objeto. Exacto, exactamente. Bien, era eso. Y el modelo es todo eso, es decir, pensar al cerebro, a la mente, como vos quieras, en términos que vos quieras pensarlo, como si fuese una computadora. Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo que aportaba Darío, yo puedo tomar la percepción como una operación computacional sobre datos que me brinda, en este caso, la retina. La retina me brinda como un estímulo, una malla, digamos, fotosensible, bueno, que es la retina, y lo que yo hago es, lo que el cerebro hace, son operaciones computacionales sobre esos datos, y a través de las cuales yo genero, construyo, elaboro profundidad, ¿no? Color y demás. Claro, ese sería el modelo entonces, Sí. lo que acaba de explicar. Eso es bien. pensar a la mente Gracias. como una computadora. Sí. Así que nada, alguien de la que arranque, pero por eso digo, ustedes estarían encargados de que esto sea más o menos ágil, ¿no? Porque tienen que leerme la consigna y la respuesta seleccionada. Así que ya, grupo A, vamos. Yo si querés leo la del B, profe, pero bueno, grupo A no soy. Yo marqué la primera de la ver, y me la marcó mal, digamos. Sí, yo también me marqué. No digo la primera porque o sea, el orden de las preguntas es lo mismo para todo, pero el orden de las opciones en cada pregunta es diferente. Entonces no sabemos cuál es la primera. Ah, bueno, yo había puesto, dice, de acuerdo con el positivismo lógico, la explicación y la predicción, puse, a diferencia de la explicación, la predicción realiza una deducción de un evento a partir de enunciados antes que aquel sea observado y presidiendo de una ley natural. Y me lo marco mal. Sí, está mal. Pero partimos que no entiendo el tema, digamos, así que por eso Perfecto, también estoy más perdida que... ¿Alguien más del grupo A que quiera intentar con esta? Yo marqué la respuesta que dice, tienen la misma forma lógica, la única diferencia entre los procedimientos es el momento en que se hace la deducción, y esa me la marcó correcta. Y yo puse eso porque me acuerdo haber leído en el texto esto que decía de que
La única diferencia es que la deducción se hace antes, digamos. Sí. A ver, la explicación, ¿sí?, se hace una vez acontecido el evento este que yo quiero explicar, ¿sí? Aquello que quiero explicar. Volvamos al ejemplo de juguete este, de que se rompieron las cañerías de casa, ¿sí? ¿Está bien? Si yo estoy prediciendo que si el evento, la rotura de la cañería de casa no aconteció todavía, ¿sí?, yo estoy prediciendo que se van a romper. Estoy diciendo, si el próximo martes la temperatura baja de -5 grados en Cuesta Blanca, como está previsto y demás, se van a romper. Esa es una predicción, ¿sí? Si el evento ya aconteció, el martes pasado, como hubo 5 grados menos, ¿está bien? Entonces es una explicación, pero se entiende que funcionan exactamente de la misma manera. Son dos caras de la misma moneda. Lo único que pasa es si el evento o el acontecimiento que yo quiero explicar ya aconteció, explicación, o va a acontecer, predicción. Pero explicación y predicción funcionan de la misma manera. Hay una ley, ¿sí?, general, que yo estoy subsumiendo, yo estoy vinculando, digamos, con un caso que quedaría subsumido bajo esa ley, ¿sí?, como cubierto bajo esa ley. Por eso se llama cobertura legal, ¿está bien? El modelo. ¿Está? Claro, lo único que las diferenciaría es el tema de la deducción, ¿puede ser? El momento en que se hace la deducción, o el momento que se hace, en realidad más que deducción deberíamos decir la inferencia, ¿no? La que yo infiero a partir de las premisas, o a partir de la ley y la condición de aplicación de esa ley, ¿está bien? Yo hago la inferencia. Se va a romper la cañería. Se rompió la cañería. ¿Está bien? Profe, perdón, ¿puedes explicar de nuevo lo de cobertura legal? Sí. El positivismo tiene una particular manera de entender la explicación que poco tiene que ver, o nada tiene que ver con los modelos explicativos, ¿sí?, que esa es la manera en que el realista entiende la explicación científica, ¿sí? Y bueno, el positivista lo que plantea que para una explicación científica tiene que haber leyes o, básicamente, enunciados generales acerca de estado de cosas, ¿sí? Toda vez que un volumen de agua baja tanta temperatura, se va a congelar, ¿no? Esa es una ley, ¿está bien? De juguete para nuestro caso, pero, en fin. Es un enunciado general sobre estados de cosas, ¿sí? Y luego las condiciones de aplicación, dice, si yo tengo en no sé, en esta palangana tengo un poco de agua y le aplico esta temperatura, además, va a pasar esto, ¿está bien? Por la ley. Bueno, esa manera es la manera de explicar, o sea, como con leyes y con condiciones de aplicación de esas leyes, es la manera de explicar que entiende que así trabaja, así funciona, digamos, la ciencia, el positivista. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Eso sería capítulo 2 de Harré. El ejemplo del libro es que los franceses toman vino, el vino es saludable, entonces los franceses son saludables, algo así de eso. ¿Está bien? Claro, entonces decía que el positivismo se basa en lo que es la cobertura legal, tipo, no salen de eso. El modelo de explicación, o sea, la manera en que entiende este epistemólogo, en este caso positivista, que funciona la explicación en ciencia, es el de cobertura legal, que quiere decir que aquello que yo quiero explicar, que se han roto la cañería de casa, es explicado porque yo deduzco eso, deduzco o infiero eso, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? La descripción que dice, se rompieron las cañerías de casa, o se van a romper, si fuese una predicción, las cañerías de casa, ¿sí? ¿A partir de qué infiero eso? Porque si me ocurre, no, a partir de leyes, todo, no sé, volumen de agua que baja de tal temperatura, se congelará, esa es una ley, y las condiciones de aplicación de esa ley, ¿sí? En la casa de Cuesta Blanca hay cañería por la que pasa agua. En la casa de Cuesta Blanca, el martes pasado, a las 3 de la mañana, hubo, no sé, 10 grados bajo cero, ergo, y ahí está la inferencia, por ende, o la deducción, ¿está bien? Ergo, se romperán, o se rompieron las cañerías de casa. Ese Perfecto, es un modo de entender la explicación en ciencia y la predicción, que son de nuevo dos caras de la misma moneda, que defiende el positivista, ¿entienden? Harré no entiende que la ciencia, en particular la psicología, funcione de esa manera, funcione a través de leyes, ¿sí? Esa sería la idea. No vamos a tener tiempo a hacer esto. Bueno, vamos, sigamos. Vamos con el grupo B. Vamos rápido. Alguien en el grupo B, tratemos de que salga. Ahí leo la primera.
Sarre, al abordar la ciencia cognitiva, se basa en la idea de una psicología híbrida. Esto es, y yo marqué como opción, debe comprender un estudio naturalista de los fenómenos psicológicos y a la vez un estudio empírico y teórico de los mecanismos neuronales subyacentes. Y me la marcó como correcta. Es casi que sacada más o menos textual, ¿no? Del libro, ¿no? Está bien. Sigamos, entonces, si no hay duda, me interrumpe si hay duda, si no, ya, la otra persona del grupo A que siga con la 2, por favor. Yo sigo si querés con la 2. Flavia, tenés el micrófono prendido y hace interferencia. Ahí están poniendo por el chat. Bueno, la 2 del grupo A dice, atendiendo a las posiciones positivistas y realistas. Y bueno, ahí te da 4 opciones. Yo puse la posición realista, legitima los elementos de la región 2 y 3. Y me la dio como correcta. Es correcta, y yo fui medio maldito, ¿no? Porque todas lo hice leer, las hice leer mucho y demás, y la correcta, la más breve, y eso, el problema que decía, ya no recuerdo quién, pero nada, esto de que no está diciendo que solo legitima esos 2 elementos, y además sería bastante, en fin, pobre la idea de que, o no sé, en fin, extraño, creer en la región 2, o creer que puedo hacer ciencia sobre la región 2 y la región 3, pero niego la percepción, ¿sí? Es muy raro eso. Pero en definitiva debería decir solo los elementos de la región 2 y 3. Sí, fue media tramposa esa, profe, ¿eh? Muchas gracias. Y hay de esas, ¿eh? Ojo, que en los parciales, en los finales hay cositas así, tengan cuidado. Y está muy bueno también, eso, abro un paréntesis muy breve, que sean presenciales los parciales, porque en ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es levantar la mano, preguntarle al ayudante o profe que esté ahí, y le dice, che, no sé, ¿a qué texto se refiere? No entiendo este término. ¿Me entienden? Pueden hacer ese tipo de preguntas aclaratorias, no preguntas que traten de sacarle al docente o al ayudante la respuesta, sino que preguntas aclaratorias se pueden hacer en los parciales. ¿Profe? Sí. Yo caí en su trampa, así que felicitaciones. No. Marque, la ontología del positivismo no se extiende más allá de lo que podemos percibir. O sea, esa parte está bien, ¿no? Positivismo es solo lo que se puede percibir. La ontología del positivismo no se entiende más allá de lo que puede percibir, aunque también, claro. Sí, la primera parte está bien, ¿no? Sí. Ya. Y después, lo que no entiendo es que dice, aunque también se puede legitimar la existencia de aquello que se puede concebir, dentro de los límites que imponen los métodos de la ciencia teórica. Sí, o sea, sería muy acorde con el realismo, ¿no? Puedo legitimar, ¿qué significa? Puedo justificar, ¿no? Que existen, de nuevo, códigos genéticos, centros gravitacionales, o inconsciente, ¿no? Existe eso. Existe eso quiere decir que el mundo funciona así, a pesar de que eso no lo voy a poder observar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca, porque son, básicamente, son constructos, son términos, son conceptos que dependen de alguna teoría, ¿sí? O sea, ya cuando son métodos científicos ya deja de ser positivismo, digamos. No, serían 2 maneras de entender el método científico. El método científico para el positivista tiene que estar asentado sobre la observación y la experimentación, mientras que para el realista yo también puedo imaginar, concebir, teorizar, ¿sí? Y eso, que suena así, bueno, porque se me ocurrió, no es como se me ocurrió para el realista, no estoy diciendo, sino que puede haber principios y puede haber, digamos, un método científico en el sentido como esa rigidez y esa cosa, digamos sí, rígida, digamos, de la ciencia, en el sentido de que yo puedo hacer lo mismo de acá a 100 años, ¿sí? Puedo hacer el mismo experimento de acá a 100 años y voy a tener los mismos resultados, incluso sobre regiones del mundo que no puedo percibir. O sea, el método científico, que es un concepto medio como que nos dice mucho, ¿no? También alcanza para el realista regiones del mundo que no son observables ni de hecho, por limitaciones de ahora, ni por principio, o sea que nunca van a ser observadas. El código genético no va a ser observado, digamos, es un concepto que tiene que ver con cómo funcionan los cromosomas y bueno, cómo funciona la genética, básicamente. Ya. Sigamos. ¿Está bien? No sé si responde, pero bueno, ustedes me dicen. Sí, me entendí. Pero disculpen el apuro, yo creí que nos iba a sobrar el tiempo así, pero bueno, vamos, sigamos. Grupo B, pregunta 2, ¿verdad? Yo la leo, profe. Por favor.
El proyecto de la filosofía consiste en establecer y discutir críticamente los presupuestos de las prácticas humanas. Hay dos tipos de presupuestos. Estos son fácticos y conceptuales. Perfecto. No creo que haya dudas ahí. Si hay, No. griten ahora. Pongan el grito en el cielo ahora. A3. Grupo A, pregunta 3. Dice, Sí, ordénense ustedes. para Harre, los modelos explicativos hacen una especial contribución a la psicología científica porque posibilitan crear modelos que explican por analogía su objeto y son además ontológicamente plausibles. Bien, solamente perfecto, ¿no? Solamente la aclaración respecto a la pregunta que también creo que era de María Esperanza, que era el tema de por qué. O sea, los otros, estos que no son ontológicamente plausibles, también son un tipo de modelos, están mencionados por ahí en el texto, son los modelos heurísticos, ¿sí? Que son heurísticos en el sentido que más allá que yo no me lo crea, y no soy literal, o no soy realista respecto de que, por ejemplo, la mente funcione como una computadora, ¿sí? Lo uso igual, ¿sí? Igualmente es rico, es productivo, y es como, eso, productivo, es como que genera, digamos, hipótesis, genera teoría, genera modelos, a pesar de que yo no crea que efectivamente el cerebro o la mente sea, o el cerebro sea una computadora o la mente sea un conjunto de programas de computación, ¿bien? Profe, Pero yo yo tenía puedo creer que las cosas funcionan más o menos así y puedo seguir trabajando, ¿sí? Eso sería ontológicamente implausible, no plausible, pero yo lo uso y me sirve. Esos son los modelos heurísticos. Digo, es solamente como aclarar que esta otra opción también es, no es un bolazo, sino que es algo que sí se usa y es importante, digamos, ¿sí? O sea que puedo generar modelos de aquello que no es observable, digamos. A eso seguro. Pero yo puedo ser realista al respecto de eso. Realista quiere decir que yo efectivamente creo que las cosas funcionan así, ¿sí? O digo, no, el cerebro no es una computadora, pero mirá qué rico que pensarlo en estos términos. Mirá qué rico pensar en términos de que, nada, yo recupero información, manipulo información, ¿sí? Y demás. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significaría ontológicamente plausibles? Que yo efectivamente creo que las cosas son así. Que bien. digamos, así como es en realidad, es así como estoy diciendo, ¿sí? Claro, sí, ya entendí. Y algo así. Y lo otro no me lo creo, pero sí lo uso. Sí, efectivamente me parece rico y productivo toda la... Nada, por ejemplo, este es un caso muy clásico y bueno, me parece que bastante fuerte en psicología, sobre todo hoy, digamos. El cerebro pensarlo como una computadora, ¿no? Y ustedes tienen de todo ahí. Tienen gente que lo toma eso como un modelo heurístico, en el sentido, no me creo que efectivamente lo que está haciendo una neurona es algo parecido a lo que está haciendo un CPU, ¿sí? Y hay gente, si se cruzan, como si estuviésemos en el campus universitario, ¿no? Pero bueno, se cruzan a FAMAF, ¿sí? Y en la FAMAF van a encontrar muchísima gente que efectivamente cree que el cerebro es una computadora, sin ninguna comilla ni nada, ¿sí? No es que sí, la trato como una computadora, pero no lo es. Pero hay gente que sí entiende que sí es un tipo de computadora biológica, ¿sí? Y esto, de nuevo, no hay una respuesta correcta, esta es ciencia que se está haciendo, ¿sí? Es así como funciona la cosa, digamos, hay líneas de investigación que tienen su puesto diferente, bueno, en fin, ya, me estoy yendo. Profe, sería entonces ontología plausible, ¿y la otra cómo se llama? Claro, los que son implausibles ontológicamente, quiere decir que yo efectivamente no me creo que, por ejemplo, el cerebro es una computadora, son modelos heurísticos. Los uso, pero no creo que efectivamente las cosas sean así, ¿sí? Después, en otra clase, si quieren, charlamos sobre heurísticas y qué significa heurística y demás, pero bueno, no tenemos tiempo ahora, lamentablemente, pero ya. Por ahora, digamos esto solamente, una heurística es algo, es una estrategia, un truco, digamos, una estrategia que me permite, que me pone en mejores condiciones de conocer algo, me pone en una mejor posición, digamos, pero no me asegura nada, básicamente, ¿sí? O sea, yo la uso porque me sirve, ¿no? Es como si fuese una escalera que yo uso y después la tiro, digamos, ¿entienden? Básicamente es una heurística. Una heurística, por ejemplo, sale de la matemática y la teoría de juegos y demás. Nos estamos yendo un poco de tema, pero es una heurística muy conocida, muy común, es en el ajedrez, por ejemplo, ganar el centro. Yo digo,
una muy buena regla, estrategia, ¿no? Para lograr lo que yo quiero, que es ganar, que hacer el jaque, ¿no es cierto? El jaque mate, es ganar el centro del tablero me estoy refiriendo, ¿no? El centro del tablero. Esa es una heurística, en el sentido que es una regla que me va a asegurar la victoria, por eso, porque gano el centro, voy a ganar sí o sí. No. ¿Sí? Pero me ponen una muy buena posibilidad, me dan una mayor probabilidad de ganar, efectivamente, de hacer jaque mate. Bueno, ya, basta. Muchas gracias. Vamos con la B3, ¿sí? La observación de la activación de diversas áreas cerebrales es ejemplo de los fenómenos de la región 2. Bien. Bien. O sea, está claro eso, ¿no? Sí, la diste como ejemplo también vos en los videos. En los videos, sí, basta. E igual, supongo que habrá dicho que también es un ejemplo complejo, porque en fin, hay como mucha teoría metida ahí en el medio, y como yo le decía al comienzo de la clase, que no la estábamos grabando, pero digamos, esto es como son grandes categorías, ¿no? Es blanco y es negro, pero en general las cosas son todas bastante grises, ¿no? Pero bueno, se puede entender esa diferencia, ¿no? Que estamos haciendo. De observarlo a través de un instrumento, o no poder observar algo porque no se trata de un objeto observable. Perfecto. A4. Yo le leo, profe. Sí, por favor, leamos rápido. Porque Según Harry, ¿qué repercusiones tuvo el positivismo sobre la psicología? Y yo puse acompañó el surgimiento del conductismo en psicología. Perfecto. Sigue la 4 del B. Perfecto, muy bien. Dice la 4, ¿cómo podríamos definir la esencia real de las clases naturales? Y yo puse a través de modelos. Bueno, ¿y cómo es eso? Que las clases, ese era un tema que quedaba, una de las preguntas, ¿no? Esencias reales, ¿qué sería eso? Está bien, la respuesta es correcta, ¿no? A través de modelos explicativos, que según los realistas nos dan acceso a lo que serían las esencias reales de los objetos. ¿Cómo sería eso? Igual ahí dice esencias naturales. No, nominales. ¿Dónde dicen naturales? De las clases naturales. Me confundí yo. Ah. Las clases naturales significa clase o categoría de cosas que son, bueno, pertenecen a las ciencias naturales, ¿no? En este caso. Las taxonomías biológicas son las más conocidas de todas, ¿no es cierto? Estos esquemas arbóreos, ¿no? De seres vivos, bueno, plantas, animales, hongos, bacterias, en fin, etcétera. Vamos bajando. ¿Alguien que quiera responder esto? O sea, tenga una idea de cómo... Esta pregunta también responde a esa otra de por qué los positivistas no aceptan esencias reales en sus clasificaciones. ¿No es porque las esencias realistas intentan explicar propiedades inobservables que están en la región 3? Exacto. Sí, es por eso. Un ejemplo de esencia real, ¿cuál puede ser? Yo supongo Comportamiento. ¿Cómo? ¿No sería comportamiento, por ejemplo, de un tipo de especie? No, porque estamos hablando en principio acá estamos hablando de clases naturales. Aquello que distingue, digamos, un Homo sapiens sapiens de un, qué sé yo, chimpancé, ¿sí? Es su código genético, es su genoma. El genoma humano tiene la esencia real, ¿sí? del Homo sapiens sapiens, de los otros seres humanos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, la configuración de átomos que conforman el oro. Ahí va, eso sí. El peso atómico, por ejemplo, ahí. Y eso es lo más interesante de todo, y es lo que tienen que tener mucho cuidado, que a pesar de que suene como que la esencia real, por ende esa no cambia, la esencia real es la que cambia a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque las teorías científicas fueron cambiando. Entonces, si alguna vez con los alquimistas, no sé, con la alquimia, el oro era una determinada configuración entre, no sé, calor, humedad y no sé qué, hoy, ¿sí? Cambió tanto la cosa, que el oro es aquello... bueno, el elemento que tiene determinado peso atómico, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí va cambiando. La esencia Pero entonces la esencia real... Porque van cambiando las teorías científicas, eso sería la idea. Y la esencia nominal, no sé qué dijiste, ya no estaba viéndote. O sea que la esencia real serían las propiedades que tendría la esencia nominal, por ejemplo el oro. ¿Serían las propiedades?
que existen, digamos, o el tipo de cosas, digamos, en un estado imperceptible o inobservable de cosas, que da cuenta de aquello que sí puedo ver, ¿sí? Por ejemplo, las diferencias ostensibles entre un chimpancé y un ser humano, por ejemplo, ¿no? O la diferencia ostensible entre el oro y el, qué sé yo, el cobre, el plata, lo que quieran, ¿sí? ¿Por qué la plata tiene ese color y el oro tiene ese color? Bueno, se explica por la esencia real, es decir, en este caso el peso atómico. La esencia nominal sería aquello que yo uso en la práctica, la nominal, ¿no? En la práctica, en el sentido, para distinguir vacas de caballo, para distinguir, no sé, chimpancé de ser humano, no sé, ¿sí? Eso sería. O oro de... Cuando estoy ahí en la feria de los artesanos y me quieren vender algo por oro, bueno, yo puedo, a través de la esencia nominal, en el sentido, lo peso, lo miro el brillo, ¿viste? Que yo lo muerdo, y puedo darme cuenta si eso es oro o no. No hace falta irme en fin, a un laboratorio para que un químico o una química me digan si eso es oro en el sentido de esencia real, ¿no? En el sentido del peso atómico. Sí, Pamela. Sí, quería preguntar, ¿qué criterios son modificados con el avance de la ciencia? ¿La esencia real? Claro, ¿Solamente eso es esa? lo que estoy diciendo. Sí, porque la esencia nominal, de nuevo, para que, qué sé yo, Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles que se iba al análogo griego de la feria de los artesanos, y que para que Aristóteles no lo engañen, hacía más o menos lo que nosotros hacemos, ¿no? Miraba el brillo, el color, el peso, y decía, sí, esa es la esencia nominal, los criterios por los cuales yo no me confundo entre una vaca y un caballo son más o menos los mismos por los cuales Aristóteles, o quien quieran, no se confundían. Una cuestión de cómo es el bicho, ¿no? Por la pata más larga, por el más flaco, más grande, lo que sea, ¿sí? Esa es la esencia nominal, es el tipo de rasgo saliente que es como ostensible, que yo puedo ver ahí, ¿sí? Por lo cual yo categorizo, digo, bueno, este es un ejemplar de la categoría caballo. O sea, No, profe, tiene que ver con el concepto que guía la experiencia, por así decirlo. O sea, tengo un concepto sobre algo y me va a permitir a mí distinguir eso, ¿o no? me va a permitir a mí decir si esa entidad que tengo al frente mío es parte de ese concepto. Es una instancia, un ejemplar, ¿sí? Del concepto oro, el concepto caballo, el concepto ser humano. ¿Sí? Sí. Por esa es, la esencia nominal no suele cambiar, es más o menos la misma, digamos. Más o menos las mismas rasgos ostensibles, ¿no? Visible a simple vista, quiere decir, ostensible, que Aristóteles manejaba para que no comprar, en fin, no comprar algo que no era, en fin, que me vendan oro por algo que no lo es, son más o menos los mismos. No fueron cambiando. Lo mismo vale para los caballos, para los seres humanos, para, en fin, lo que quieran. Lo que sí va cambiando es la esencia real. ¿Por qué? Porque cambian las teorías que intentan explicar ese estado de cosas inobservable que da cuenta de los rasgos observables. Esto, obviamente, estamos hablando desde una óptica realista, ¿no? Eso está claro. De una óptica realista, eso es lo que hace la ciencia, básicamente. Descubrir o describir las esencias reales, que serían el estado, digamos, en el caso nuestro, el genoma humano, que produce los rasgos ostensibles que hacen que nosotros seamos así y no así. Nosotros, digo, tenemos brazos, piernas, bueno, claro. La ciencia nominal es muy subjetiva, no sé, no. La ciencia nominal simplemente son los rasgos salientes, ostensibles. Para cuando vos en fin, cuando un niño te dice, mira qué lindo caballo, y dice, no, es un perro muy grande, y vos te das cuenta de que el niño no está distinguiendo rasgos como ostensibles, rasgos como visibles. No sé si decirlo en términos de objetivo, subjetivo aclara mucho, ¿no? Es más, la esencia nominal no usa modelos. Al ser algo visible no hace falta Claro, la no nos utilización de falta, modelos. No, totalmente. En una óptica positivista, todo lo que yo necesito para categorizar, para poner, digamos, esta instancia, esto, que se llama en la categoría lana y no algodón, lo que sea, digamos, es por cuestiones o por rasgos, propiedades visibles, observables, ¿sí? A simple vista, o bueno, mirado con instrumentos, pero ya. Sigamos. Esto siempre me pasa lo mismo, como que nunca hay tiempo para esta parte, que es la más rica, me parece.
Ya, entonces, ¿cómo sigue? No me acuerdo. ¿B4? ¿Puede ser? No, 5. A5, va. Yo. Sí, sí. Que un presupuesto ontológico abarque la totalidad de un programa de investigación indica que en cualquier etapa del programa hay asunciones acerca de qué tipo de entidades pueblan el dominio de investigación. Perfecto. Y esa era una pregunta que me hacían en la relación entre taxonomías, creo, ¿no? No sé si va muy al punto, la relación entre taxonomías y presupuesto ontológico o ontología, ¿no? Yo, en una taxonomía, de lo que sea, estoy de alguna manera, la taxonomía está más o menos no, está sostenida por presupuestos ontológicos, por aquello que yo estoy dando por sentado que yo voy a encontrar en mi campo de estudio, ¿no? Esa sería más o menos la idea. La ontología está a nivel de los presupuestos, porque yo no puedo, digamos, no puedo ir a chequear eso, que son mis presupuestos ontológicos, y la taxonomía son el catálogo, es decir, el listado de todas las entidades que conforman, que componen mi objeto de estudio, o mi dominio, que se llama, ¿sí? Entonces, de nuevo, si soy zoólogo marino, como lo decía, tendré una taxonomía, bueno, que tenga que ver con diferentes tipos de animales que viven en los océanos, en las profundidades del mar, ¿bien? Esa es ya la taxonomía, ¿sí? La taxonomía está sostenida por presupuestos ontológicos, obviamente. Como por ejemplo que no sé, un animal, un ejemplar de un animal no puede ocupar el mismo lugar y el mismo espacio, digamos, el mismo espacio en el mismo tiempo, no puede ser ocupado por el mismo bicho, digamos, el mismo ejemplar de, no sé, anguila eléctrica. ¿Sí? Un supuesto muy básico, que uno dice, oh, bueno, eso es tan obvio, bueno, eso es un supuesto ontológico, tan obvio como eso, digamos. Que un mismo ejemplar no puede estar en el mismo momento, en el mismo lugar. Profe, ahí por el chat preguntaron algo que yo también tenía una duda, que dice, sí. ¿la ontología no es a su vez también un catálogo? No. Ontologías son supuestos muy, muy generales acerca del tipo de cosas que vamos a encontrar en nuestro campo de estudio, ¿no? Para la psicología es muy importante esto, en el sentido del mentalismo que menciona ahí el autor Harren en el capítulo 1, ¿no? Muy diferente pensar en una taxonomía de eventos mentales en términos de las consecuencias de esos eventos para algunos, que son las conductas, ¿sí? O más bien en, por ejemplo, procesos psicológicos, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, 5, B5, o sea, grupo B, pregunta 5. ¿Alguien? Bueno, la leo. Para un caso como la investigación sobre la estructura del átomo, hablamos de, y yo puse modelos explicativos donde la fuente es distinta al objeto. Bueno, no me esforcé mucho en esa pregunta. Ya, vamos a otra. 6, A6. Yo la leo, profe. Dice, un método científico requiere de un catálogo ordenado de fenómenos y un sistema de modelos. Muy bien. Está bien eso, ¿no? Estamos todos de acuerdo. O sea, por lo menos, o sea, ahí también, eso es todo, o sea, eso, nada más que eso, y no, una vez que eso sirve, digamos, a través de eso describimos aquello que hay y descubrimos por qué tenemos aquello que hay y no otra cosa, ¿está bien? ¿Por qué tenemos vacas y caballos? Bueno, evolución, genética, todo lo que quieran, ¿no? Ahí tenemos toda la biología que nos explica por qué hay vacas y por qué hay caballos. Ahora, ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que hace falta para tener ciencia, digamos? No, ahí tenemos taxonomías y modelos explicativos que dan cuenta de esas taxonomías, dan cuenta de las diferencias, por ejemplo, entre perro, caballo, bueno, lo que quieran, ¿sí? Pero obviamente estaría faltando de experimentación, ¿no? Ojo con eso, o sea, la puesta a prueba de mis teorías. Yo tengo que ver si mi teoría resiste, digamos, a través de la experimentación, ¿no? Yo quiero poner a prueba mi teoría y generalmente lo hago así, a través de la experimentación. Ya, sigamos. Yo sigo porque me parece que son fáciles, o son más bien, ya, que no hay problema con esto, pero sigamos. 7, ¿estamos bien? ¿7B? ¿B7? Es 6B, si no me equivoco. La 6, Ok, Leo, sí, profe. me pasé entonces.
Dice, según Harré, Dice, según Harré, en psicología cognitiva, como en las ciencias naturales, los modelos analíticos son necesarios para, y yo puse, simplificar la complejidad observada en un determinado fenómeno para poder estudiarlo mejor. Ah, totalmente, ¿no? Si yo pienso en el cerebro y lo pienso así como con toda su complejidad, digamos, está bueno, o sea, o me va a dar un mejor acceso, o me va a permitir, pénselo como una herramienta para pensar mejor en el cerebro si yo lo divido en áreas, y puedo pensar en términos de cómo se comunica el área occipital con el área, ¿me entienden? Temporal y así, ya. Fácil, digamos. Bueno, no sé si fácil, pero está bien. Yo supongo, como no, yo estoy viendo las preguntas, entonces yo supongo que está todo claro hasta que alguien me dice, no entiendo. Hume, había oído una pregunta sobre Hume. A7. Yo la leo, profe. Sí. Según Hume, la causalidad, yo respondí, solo sería en última instancia una consecuencia psicológica de la regularidad entre eventos causa y eventos efecto. Exactamente. O sea, yo no puedo efectivamente decir que el fuego causa el hecho que yo me haya quemado o el calor que yo puedo estar sintiendo. No puedo decir eso, simplemente una regularidad de algo que siempre se da. Siempre se da que acerco mi mano al fuego y me quemo. ¿Está bien? ¿Puedo decir que hay algo como una causa de esto que yo me quemé? No. ¿Por qué? Porque la causa es como si quieren un poco llevar al extremo esta idea positivista de que no podemos pensar en términos de cosas que no se pueden observar, ¿no? Como, por ejemplo, la noción de causa, una idea abstracta como una idea de causa, era para Hume, o sea, eso habría que eliminarlo, digamos, de la consideración seria o científica acerca del mundo. ¿Sí? Por eso acá está Hume como una suerte de precursor del positivismo. ¿Sí? Aunque no es positivista Hume, ojo con eso, porque el positivismo, se habla de positivismo recién a partir de Comte, de Auguste Comte. Claro. B7. Bueno, la 7 dice, si consideramos los experimentos mentales, yo puse, Galileo y Einstein los utilizaron para descartar o revisar conceptos en nuestras concepciones profundas sobre el mundo material. Perfecto. ¿No? Son dos ejemplos, ¿sí? Los ejemplos que tomaron ahí eran lo del movimiento absoluto y el éter, y ellos lo que hicieron es revisar la teoría en el sentido el sentido conservador, ¿no? Como esta idea de que los experimentos mentales no suman, sino que ayudan para revisar, ¿entienden? Yo reviso si hay un concepto que es dispensable, que es redundante, que es contradictorio, lo que ustedes quieran, ¿no? Perfecto. Sigamos, 8. Si quieren, si se pueden quedar, la terminamos de ver, ¿quieren? No sé si se tienen que ir, cómo es el tema. Dice, según Harré, en psicología cognitiva, como en las ciencias naturales, los modelos explicativos son necesarios para acceder por analogía a las causas inobservables que expliquen los fenómenos observables. Perfecto. Sí. En ese sentido, hay una analogía, un parecido, digamos, entre la psicología cognitiva y la ciencia natural. Eso no quiere decir que para Harré la psicología sea una ciencia natural. Mucho ojo con eso, ¿sí? Sino que es, bueno, ya hablamos de eso, un híbrido que la ubica en la mitad, digamos, esta naturaleza doble, digamos, de todo emprendimiento científico, descriptivo-explicativo, en la psicología se da de una manera particular porque la ubica al medio entre justamente las ciencias naturales, pata explicativa, y las ciencias sociales, pata descriptiva. Bueno, B8. Espero que esté claro, estamos yendo muy a la apurada. Pero... yo leo, profe. Sí. Bueno. Sí, lean como quieran. Bueno, dice, según Harré, a un modelo analítico se le exige que sea claro y fértil. Muy bien. Correcto. ¿A qué quiere hacer referencia cuando se refiere a fértil? Muy bueno. Bueno, antes justamente decía eso sobre el cerebro. Si yo, fértil, claro, evidente, ¿no? Es decir, yo tengo una cosa como muy compleja y la tengo, un corte sagital del cerebro me presenta eso complejo de una manera más sencilla. Con colorcitos, con líneas, digamos, suaves, digamos, no necesito, digamos, representar todas las complejidades, digamos, toda la riqueza, digamos, que compone el cerebro, ¿sí? Pero a la vez, pensar en términos de área me puede ser fértil justamente en el sentido de que me puede ayudar a
proponer hipótesis, digo, che, ¿y si la corteza occipital se conectara directamente con el tálamo? ¿Entienden? Como yo, teniendo, digamos, una representación más sencilla, más simple del cerebro, eso además me ayuda, ¿sí? No es tan, es decir, los modelos me ayuda también para, disculpen, cierro ahí, hacer ciencia, en el sentido de hacer teoría, proponer nuevas hipótesis, arriesgar sí, hipótesis osada, digamos, y si las cosas funcionaran así, bueno, los modelos analíticos también ayudan para eso. A lo que iba es que no son solamente, un modelo analítico no es solamente un mapa, que dice, bueno, tengo una versión simplificada de lo que es, qué sé yo, Córdoba, la geografía cordobesa, ¿sí? No es solo eso, sino que también me ayuda para producir hipótesis en este caso, ¿no? En ese sentido fértil, como que es rico, me da como, me ayuda a elaborar teoría también. ¿Está bien? Profe, una Sí. pregunta con eso. Yo entiendo que es fértil, pero no lo puedo diferenciar bien con lo de claridad, como que me cuesta. Claro, es simplemente tener una versión sencilla y de fácil acceso, de fácil manejo, digamos, de una realidad compleja. ¿Está bien? Entonces el cerebro es un ejemplo muy claro, porque el cerebro es el órgano más complejo que conocemos, ¿sí? Y si yo tengo una representación gráfica del cerebro que me muestre como grandes zonas diferenciadas por colores, separadas por líneas claras, definidas, ¿sí? Bueno, justamente esa es claridad. Hasta ahí, es lo único que estamos diciendo es eso. Tengo una representación más sencilla, clara, fácil, digamos, de acceder, fácil de entender, de una realidad compleja, ¿sí? Fértil es un poco más que eso. Fértil es porque gracias a esa representación gráfica sencilla, yo puedo pensar en relaciones entre, por ejemplo, partes o estructuras, digamos, de esa realidad compleja, en este caso el cerebro, ¿sí? Que me puede habilitar a mí a arriesgar hipótesis. Digo, bueno, ¿y si, ¿no? ¿Y si la cosa funcionara así? Si yo modelo el ejemplo del libro, el hipocampo como una red de 3 capas, donde hay entrada, procesamiento interno, salida, ¿no es cierto? Me da como posibilidad, una representación sencilla, de proponer algo, arriesgar hipótesis, ¿sí? Obviamente que con eso no nos quedamos, ¿no? Arriesgamos hipótesis, después las elaboramos un modelo al respecto, hacemos experimentos para ver si las cosas son efectivamente así, ¿no? La cosa no se termina ahí. Pero digo, a lo que va lo de fértil es que los modelos analíticos también son productivos, también son como parte del motor, digamos, de generación de modelos, de teorías, ¿no? De hipótesis fundamentalmente. ¿Está bien? Es un poco la idea. Sí, gracias. 9A. Profe, ahí, bueno, hago la pregunta primero y después le saco. ¿En la 9A estamos? ¿O sí, sí. Ok. Dice, ¿cómo se denomina al catálogo de los tipos de entidades cuya existencia está presupuesta en todos los aspectos del desarrollo de una ciencia? Puse ontología. Sí. Pero usted recién dijo, cuando le preguntaron, creo que la diferencia entre taxonomía y ontología, que la ontología no era un catálogo. Sí, efectivamente, a mí me parece medio raro denominarlo como catálogo, porque un catálogo parece una lista, digamos, de entidades, ¿no? Y acá lo que estamos pensando en ontología es realmente qué tipo de entidades podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo pienso en código genético, campo gravitatorio, y así estoy pensando en un tipo de entidad, digamos, que no es algo como esto, ¿está bien? Entonces estoy ampliando mi ontología, si quieren. Pero está bien, es verdad, no, está bien. O sea, fue mala, digamos, mía, en el sentido que sí, efectivamente eso figura así en el texto. A mí no me parece que sea demasiado feliz la expresión, digamos, para una ontología de catálogo. Para mí habría que entender más bien la ontología en términos de qué tipo de entidades y tipo de propiedades podemos tener, digamos, en el dominio, en el campo de estudio. Pero sí. Profe, ¿qué era la taxología? ¿Cómo? ¿Que una taxonomía? Sí. Ya, la taxonomía, y sí, es un catálogo en el sentido de que es un conjunto de entidades que yo estoy
ordenando, digamos, que yo estoy presentando de una manera particular, digamos, porque es un sistema ordenado de categorías y ordenado de una manera particular, ordenado jerárquicamente, ¿no? Profe, y tienen que ver porque en el texto decía que estaba ordenado por conceptos. O sea, la ontología tiene que ver con lo que yo, digamos, los tipos que puedo encontrar y la taxonomía con los conceptos. Sí, o sea, si yo digo, por ejemplo, que tengo peces, reptiles, anfibios, también tengo ese tipo de animal, ¿sí? El supuesto ontológico es que se trata siempre de entidades observables, se trata siempre de entidades que ocupan un determinado lugar en el espacio, ¿sí? Ese sería el tipo de supuesto ontológico que sostienen, digamos, una taxonomía biológica. Taxonomía biológica que ahí ya sí estoy diciendo, hay reptiles, hay peces, hay pájaros, ¿está bien? Eso ya sería como mucho más, digamos, una taxonomía. Una cosa mucho más detallada, mucho más fina, digamos, ¿sí? Ah, ok, gracias. El DSM, gente, o sea, esa es una taxonomía de las enfermedades mentales, no hay ninguna duda, una hipercompleja taxonomía de las enfermedades mentales. Hay modelos de, no sé, hay taxonomía de procesos psicológicos básicos, ¿sí? Memoria, atención, esas son todas taxonomías, digamos. Uno podría, a mí me encantaría tener una parte B de esto de Harrey y hablar de eso, hablar de cuáles son las taxonomías que se manejan, por ejemplo, en psicología, ¿no? En este caso sería psicología cognitiva, de verdad, ¿no? Pero bueno, ya. Eso es una taxonomía. Ya ahí hay mucho más trabajo teórico y mucho más trabajo, digamos, de investigación, digamos. La ontología vos la aceptás o no. Es decir, bueno, yo soy conductista, no acepto que se hable de procesos psicológicos en la cabeza, digamos. Eso no es el tipo de cosas sobre el que yo, psicólogo, que investiga sobre la mente, sobre comportamiento, estudia, ¿me entienden? Esa sería una diferencia ontológica. Eso. No sé si aclara, pero espero que sí. No, sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, vamos a... Bueno, terminemos, sí, estamos pasados, pero ya, faltan 6 preguntas. Ya, no, 7 preguntas. 9, B9, ¿puede ser? Sí. Yo la leo. Preguntas. El estudio de las esencias reales corresponde a avances en el campo del conocimiento de la naturaleza intrínseca. De la ciencia de una clase determinada. En este sentido, la posición positivista responde: el fundamento de las clasificaciones se encuentra en la descripción de esencias nominales. Perfecto, es lo que hablábamos recién, ¿no? Se encuentra en aquello que es ostensible, es ahí, que está ahí patente, visible, ¿no? Sí. Yo leo la 10A. Porfa. Los positivistas no aceptarían esencias reales para el desarrollo de taxonomías científicas porque generalmente son teóricas e inobservables. Es casi despejada, ¿no? Esta pregunta con la respuesta, Sí. lo mismo. Ya. Sí, Bueno, sí. leo la 10B. A la hora de evaluar un modelo analítico, uno de los estándares que se tiene en cuenta es que el modelo permita ver relaciones que podrían perderse en el exceso de detalle del objeto original. Esta cualidad del modelo se denomina fertilidad. Ahí también responde la pregunta que me hacía, no recuerdo el nombre, sobre el tema de la fertilidad. Eso está expresado de otra manera, me parece muy bien expresado, y tiene que ver con eso, ¿no? Poder ver patrones sería la idea de fertilidad. Ah, mirá, esto se puede conectar con esto, ¿no? Puede ayudarte a proponer, digamos, que las cosas funcionen así, no así, por eso hipótesis, ¿no? Proponer hipótesis, construir hipótesis. Esa es fertilidad. Ya. 11. Yo la leo. Ah, bueno, dale, leo. Ya leí Dale. mucho. Dice, en los modelos de la mente como una computadora y el átomo como el sistema Esta la solar. vimos ya. Bueno, Ah, ¿no es la 11 o la 12? No, está bien. Digo, discúlpame, te interrumpí. La mente y el átomo son... El objeto. Sí, está bien. La mente y el átomo son un objeto, sí. Entonces había otra que era la fuente, ¿puede ser? Pasa que Porque la la B B- decía al contrario, decía la computadora y el sistema solar.
Y esa era la fuente de la última. Ya, esa podemos no leerla si quieren. Pasemos a la 11b. ¿Puede? Bueno, la leo. Una característica necesaria para que un metal pertenezca a la clase metal-ferro es que posea átomos de hierro en su composición molecular. ¿De qué tipo de atributo de la clase estamos hablando? Esencia real, puse yo. Perfecto. Y la última diría, porque la 12b ya la vimos, es la 12a. A ver. Si querés la leo, profe. Sí. Dice, elija la opción incorrecta, y yo puse, un modelo es un sistema ordenado de conceptos Sí, cortó. por el que clases, tipos, grupos y... No, esa es incorrecta, ¿no? Ah, claro, ya, disculpen. Está bien. Es la opción incorrecta, o sea que es correcto. ¿Sí? Ojo con eso también, en las preguntas de este tipo. Bueno, lamento que ya hayamos demorado tanto, pero... Profe. Dentro de todo, sí, salieron muchas dudas. Sí, pregúntame. No sé Ah, bueno, me quedó una dudita. Ahora yo había entendido los modelos, pero ahora se me confundieron de vuelta. ¿Cómo era el modelo analítico? El modelo analítico no era del sistema solar como el átomo, ni la mente como la computadora. No, esos son modelos explicativos. Analítico, Listo. pensarlo en términos más sencillos de los que ven en el secundario, digo yo, pero dan un mapa, un planetario, ¿no? Es algo que describe de manera más sencilla, describe de manera icónica, ¿no? De manera como imagen, más sencilla, un sistema más complejo. Que Ok. Listo, muchas gracias. Bueno, dualismo para la próxima, por favor, me leen eso, y o sea, sería el capítulo 2 de Churchill, yo ya lo voy a especificar en las páginas si quieren, y bueno, y ya repasaremos el dualismo la próxima. Profe, una pregunta, rápido, ¿dualismo entra en el parcial? Porque... Sí, seguro. Ah, ok. Todo Gracias. lo que es problema mente-cuerpo, toda la forma de materialismo también. Profe, entonces la parte práctica vamos a trabajar primero con el capítulo 2 dividido en 2. Sí. Perfecto. Primero el dualismo y después seguimos con conductismo y demás. Bueno, hasta el próximo jueves. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Adiós.